Buenas noches, mi nombre es José Ramón Bejas Baptista, estudiante de Derecho, y hoy vengo a hablarles un poco sobre los criterios para apreciar el peligro de fuga según lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Esta es una investigación presentada para culminar el diplomado en Derecho Procesal Penal como alternativa al trabajo de grado para optar al título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. La libertad, según Sancho, es uno de los más preciosos dones que a hombres nos dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Se observa la importancia que don Miguel de Cervantes le concedió a la libertad, sobreponiéndola incluso sobre la vida, al expresar que por ella se puede y se debe aventurar hacia la vida. Se trata entonces en esta oportunidad de abordar el principio de formación de la libertad, ampliamente garantizada en pactos y convenios suscritos y ratificados por la República, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, pues la libertad y sus limitaciones en el proceso penal, sin duda alguna, son cruciales, si lo que se pretende es garantizar el Estado de Derecho y de Justicia, enmarcando en el respeto de los derechos humanos, como lo postula el texto constitucional en el artículo 2, trabajo que se inscribe en la línea de investigación institucional de la Universidad Bicentenaria de Aragua, denominada Estado, Sociedad y Desarrollo, y en la línea de investigación de la Escuela de Derecho titulada Derecho Procesal Penal. Contextualizando en la realidad, el principio de afirmación de la libertad ha sido decretado como inviolable en el estado y grado de proceso en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al expresar que ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. En similares términos, el COP, en el artículo 9, reafirma dicho principio señalando lo siguiente: toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código. La privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean suficientemente fuertes para asegurar las finalidades del proceso. Como bien expresa Vázquez, la regla es que el procesado pertenezca en libertad mientras no sea condenado por sentencia firme, a menos que sea inevitable la aplicación de las medidas de coerción personal, las cuales deben guardar proporción con el hecho cometido, su sanción probablemente y las circunstancias en las que se cometió. Ahora bien, la privación judicial preventiva de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las otras medidas cautelares sustitutivas sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso. Estas medidas previstas en el artículo 242 del COP pueden afectar el derecho fundamental a la libertad personal con la privación judicial preventiva de la libertad y la detención domiciliaria, el derecho a la propiedad mediante la prestación de una causa económica, el derecho al libre tránsito con las presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, el derecho a la reunión a través de la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, el derecho a la libre expresión con la prohibición de comunicarse con determinadas personas y el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad con la obligación de someterse a vigilancia, abandono inmediato del domicilio. Como se observa, el COP consagra dos tipos de medidas de coerción personal. La más gravosa es la privación judicial preventiva de libertad, la cual, de conformidad con lo pautado en el artículo 236, trata lo siguiente: el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de, y otras menos gravosas como son las medidas cautelares sustitutivas establecidas en el artículo 242 en los siguientes términos: siempre que los supuestos que motivan la privación judicial la aplican de otra medida menos gravosa para el imputado, se trata por una parte, según Arteaga, de la regulación de condiciones, límites, formalidades de la privación judicial preventiva de la libertad, la más grave de las medidas de coerción personal que se imponen en el proceso penal excepcionalmente, por exigidas estrictas del enjuiciamiento,
para garantizar la presencia del procesado y para que no se frustre el resultado del juicio. Cabe destacar que en la aplicación de estas medidas es necesario la concurrencia en determinadas condiciones o presupuestos, que la doctrina concentra en las exigencias del fumus boni iuris y del periculum in mora, siendo dichos presupuestos la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no esté evidentemente prescrita. Es aquí donde resulta determinante la existencia del peligro de la fuga, tal como se aprecia en el artículo 237 del COP, la cual, pese a haber sido objeto de reforma en 2021, de manera parafraseada establece: para decir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el país, la pena que podrá llegarse a imponer en el caso, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado o imputada durante el proceso o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La conducta predelictual del imputado o imputada. Del contenido de la norma se extrae que una de las circunstancias para determinar el peligro de la fuga es la conducta predelictual del imputado, que no es más que la reincidencia considerada en conformidad con el artículo 100 del Código Penal, como la situación de una persona que vuelve a incurrir en un delito después de haber sido condenado por uno anterior, tipificado en el Código la reincidencia genérica, específica y la multirecurrencia, cuyos efectos inciden directamente en el aumento de la pena aplicable. En este último se aumenta la misma hasta la mitad. Concatenado a las disposiciones de los códigos sustantivos y adjetivos, surge la necesidad de determinar qué efecto genera la exigencia de la conducta predelictual del imputado, desde la perspectiva del derecho a la única persecución y de finalidad de la pena. Para dar respuesta a esta inquietud, se representaron como objetivo general analizar los criterios para apreciar el peligro de la fuga según lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y, como objeto específico, precisar los fundamentos teóricos y legales sobre la privación judicial preventiva de libertad, describir las circunstancias que determinan el peligro de una fuga en el proceso penal venezolano y determinar el alcance de los criterios para apreciar el peligro de una fuga según lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Sintetizando el desarrollo de los objetivos específicos en virtud del tiempo establecido para la realización de esta disertación, se debe señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela demanda un profundo respeto por la libertad individual, al punto que la postula desde su preámbulo como un valor superior, y en el artículo 44 la declara como inviolable en todo estado y de grado del proceso, teniendo como únicas excepciones la existencia de un delito flagrante o que existe una orden de aprehensión dictada por un tribunal competente, siendo concebida en términos muy similares al artículo 9 del COP. Es tal el carácter excepcional que ostenta la privación de libertad durante el proceso, que aun existiendo tal orden de aprehensión, solo tendrá lugar cuando exista peligro de fuga o de obstaculización del imputado, es decir, únicamente ante el temor de que va a evadirse la acción de la justicia y ante la sospecha fundada de que se intentará la destrucción de todos los elementos de convicción que introduzcan a la presunción que la persona imputada es culpable del hecho punible. De esta manera, el artículo 237 del COP, antes expuesto, aclara que lo puede entenderse por peligro de fuga, tipificando una serie de criterios que deben interpretarse de manera conjunta y en correspondencia con las circunstancias del caso en concreto para determinar si existe o no la presunción razonable del peligro de fuga, que permitirá al fiscal del Ministerio Público solicitar al juez de control que decrete en contra del imputado una medida privativa de libertad. En esta oportunidad solo se toma en consideración el criterio de la buena conducta predelictual, que significa que el imputado no haya cometido con anterioridad un hecho punible sobre el cual haya recaído una sentencia condenatoria firme y no hayan transcurrido más de 10 años desde el momento en que cumplió dicha sentencia, como se dijo anteriormente. Por otra parte, cuando se hace uso de la reincidencia, surge la inquietud en el sentido de determinar si esta figura atenta o no contra el principio de la única persecución y del cumplimiento de la finalidad de la pena, la cual, de conformidad con el artículo 272 constitucional, no es otra que la rehabilitación y la reinserción social del penado. Así lo dispone también el Código Orgánico Penitenciario. Como un análisis reflexivo, podemos decir que la normativa constitucional y legal
relacionada con el peligro de fuga como circunstancia determinante en la procedencia de las medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad, haciendo especial énfasis en la buena conducta predelictual del imputado. Es posible afirmar que con ello se vulnera el principio de la única persecución que desarrolla el precepto Latin non bis in idem, es decir, no dos veces por lo mismo. Esta garantía de conformidad con el contexto constitucional expresa que no es posible la persecución penal más de una vez por el mismo hecho. De esta manera, nadie puede ser juzgado por un hecho por el cual ya se le ha juzgado anteriormente en los mismos términos. En relación al hecho de reflexionar sobre la vigencia de finalidad de pena, en los términos pautados en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 1 del COP, como es la rehabilitación y la reinserción del penado, cuando se está de frente a un reincidente, la respuesta es negativa. De haberse cumplido, es decir, de haberse rehabilitado y reinsertado el sujeto, no habrá incurrido nuevamente en un hecho punible. Entonces la responsabilidad en este caso es solo del infractor de la norma o le corresponde en gran medida al Estado por ser obligado a garantizar dicha reinserción. Como aporte puedo indicar que a la Asamblea Nacional, como órgano encargado de legislar, se recomienda plantear desde el ámbito de derecho penal la creación de un nuevo Código Penal, en donde se deroguen las disposiciones relativas a la reincidencia para resultar inconstitucionales. Como consecuencia de ello, se debe reformar el COP y eliminar de sus disposiciones la exigencia de una buena conducta predelictual, en aras de garantizar la afirmación de la libertad. La única persecución y finalidad de la pena a los jueces de la República como competencia en materia penal, para que en virtud de la colisión de normas existentes entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Penal, derivada en la reincidencia, apliquen preferiblemente el dispositivo constitucional, es decir, aplicar el control difuso de la Constitución. Establece de manera expresa en el artículo 7 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal.